Seguimos en la pesadilla de los ejercicios de parcial, matrices y determinantes, ejercicios 9, ¿no? Y hablando que anterior, digamos, en los dos últimos videos, estuvimos hablando de analizar el valor de verdad de una afirmación. Vamos a hacer otro juego más de eso. Vamos a analizar la siguiente afirmación. Vamos a analizar el siguiente valor de verdad. A y B, perteneciente a reales N por N. Entonces, si A por B es igual a la matriz nula era la matriz que tiene todos sus elementos iguales a 0. Entonces, A es igual a la matriz nula o B es igual a la matriz nula. La matriz nula es aquella matriz que tiene en todos sus elementos, en todas sus posiciones, elementos iguales a 0. O todos elementos iguales a 0. ¿No? Todo 0. Y esto dice así, A por B es igual a la matriz nula, entonces A es la matriz nula o B es la matriz nula. Esto me hace recordar una propiedad, una observación, vamos a hacer. Una observación. Esto me hace recordar una propiedad que vimos en números reales. Que sí, en números reales sí se cumple. O sea, una propiedad que dice así. Si yo tengo A y B pertenecientes reales, y en todo caso A por B es igual a 0, que es fácil de demostrar, pero no lo voy a hacer acá. A por B igual a 0. A vale 0 o B vale 0. Intuitivamente es comprensible, más allá de la demostración. ¿Por qué? Porque yo tengo un producto de dos números, un producto ordinario de dos números reales. Bueno, A por B igual a 0. Bueno, ¿cuál es la forma para que el producto de dos números dé 0? Y para que el producto de dos números reales dé 0, alguno tiene que ser 0. No va a dar 0. Hago 3 por 0, 0. Hago 0 por 3, 0. Pero si hago 3 por 2, me da 6, no va a dar 0. Si hago 4 por 5, no me va a dar 0, me va a dar 20. O sea, alguno de los dos números tiene que ser 0. O sea, intuitivamente es entendible, comprensible, más allá de la demostración que es fácil, que creo que lo hice en el canal, si no lo haremos, para la gente de exactas, porque a mí me encanta demostrar, y es fácil la demostración de esto. En el conjunto de números reales, en el cuerpo de los números reales, A por B igual a 0 implica A vale 0 o B vale 0. Alguno de los dos tiene que ser 0. Por obviedad, digamos, intuitivamente. O sea, si un producto de dos números da 0, significa que alguno da 0. O A vale 0 o B vale 0. Porque si no, el producto no va a dar 0. Porque si estos dos números fuesen diferentes a 0, si A distinto de 0 y B distinto de 0, el producto no va a dar 0. Si hago 7 por 4, 28. No va a dar 0. Pero si hago 7 por 0, sí da 0. Y si hago 0 por 7, da 0. Bueno, alguno de los dos factores tiene que dar 0. Bueno, esta propiedad que yo estoy expresando aquí, voy a poner entre paréntesis, es parecida a esta que está acá arriba, pero con matrices. Acá el 0, digamos, acá el 0, digamos, el 0 de las matrices, hace las veces de la matriz nula. O sea, lo que es el 0 en los números reales, ¿no? Sería la matriz nula en las matrices. El 0 es el elemento neutro de la suma en números reales. A más 0 igual a A. Si a un número le sumo 0, me va a dar el mismo número. Eso es lo que quiero decir. 0 es el elemento neutro de los números reales. Claro, por ese motivo. Ahora, ese 0, como elemento neutro de los números reales, sería como la matriz nula en la suma de matrices. Si a una matriz le sumo la matriz nula, me vuelve a dar la misma matriz. ¿Por qué? Porque la matriz nula tiene todos ceros en sus elementos. Le estoy sumando 0 en cada una de las filas y columnas, le estoy sumando a cada elemento de fila y columna de la matriz A, le estoy sumando un 0. Y si le sumo un 0, me vuelve a dar el mismo elemento de esa matriz. O sea, por ende, si hago A más la matriz nula, me va a dar la matriz A. Porque le estoy sumando una matriz nula que tiene todos sus elementos 0. Entonces, esta propiedad es parecida a esta, pero no igual. Irrazonablemente diferente. ¿Por qué? Bueno, esto sí se cumple en los números reales. Es una propiedad, un teorema. Esto es una verdad tautológicamente.
Pero esto vamos a ver que no es verdad. O sea, como se cumplen los reales, no se cumple para el producto de matrices. Esta afirmación, les adelanto, es falsa. Bueno, no vale eso decir que es falso, lo tendrían que haber hecho ustedes. Pero bueno, yo me adelanto porque estamos comparando con esta propiedad que sí es un teorema, esto es una verdad, esto es verdadero. Para los números reales, si A por B vale 0, A vale 0 o B vale 0. Si bien se cumple para los números reales, pero no se cumple para el producto de matrices. Por eso esto, que es parecido a esto, pero con matrices, esto de acá es una falacia. Es falaz. Es falso. Bueno, pero ¿cómo probamos que esto es una... ¿Cómo probamos que esto es una falacia? ¿Cómo probamos en un parcial, un examen, que eso es falso? Como dije antes, tirando un contraejemplo. Contraejemplo significa ejemplo contrario. O que contraríe la afirmación. Que contraríe la afirmación significa un ejemplo numérico particular. Invento dos matrices cualesquiera, A y B, por ejemplo, para no complicarme la vida, de 2 por 2, dos matrices de 2 por 2 cualquiera, A y B, tal que A por B, si bien da la matriz nula, pero A no necesariamente es la matriz nula y B no necesariamente es la matriz nula. Si yo encuentro un ejemplo particular donde esto se cumpla, a pesar de que esto se cumpla, y esto no se cumple, entonces es falso. Porque esto me está diciendo así, esta es la hipótesis, esta es la tesis del argumento. Me está diciendo que esta es la condición suficiente para que se cumpla esto o esto. ¿Qué significa condición suficiente? La condición que yo requiero para que se cumpla tal consecuencia. Que A valga la matriz nula o que B valga la matriz nula. Suficiente, esta condición suficiente porque no necesito más condiciones, eso significa. Es la condición suficiente porque no necesito más condiciones para que se cumpla esto a consecuencia, que sería la tesis del argumento. Sin embargo, vamos a ver que existen contraejemplos, por ejemplo, matrices de 2 por 2, para no complicar la historia, podría agarrar el 3 por 3 también, pero no quiero complicar el cálculo. Vamos a ver que si yo elijo dos matrices de 2 por 2, hago este cálculo, A por B me da la matriz nula, y sin embargo, a pesar de que se está cumpliendo esta condición suficiente, no se cumple esto o no se cumple esto. O sea, no se cumple esto y no se cumple esto. O sea, necesariamente la matriz no va a ser la nula y la B tampoco. Entonces ya está fallando, porque esto me está diciendo, si se cumple esto, se tiene que cumplir esto, pero yo encuentro un caso particular donde si bien se cumple esto no se cumple. Entonces es falaz, es una falsedad, es una mentira, es falso. Entonces, el contraejemplo sería un ejemplo particular donde se cumplan las condiciones suficientes de la hipótesis, porque suficientes porque no necesito más condiciones, se cumplan las condiciones suficientes de la hipótesis, y si se cumplen las condiciones suficientes de la hipótesis, si esto es verdadero, debería cumplirse a rajatabla esto y esto. O sea, debería cumplirse la tesis. Sin embargo, si vos o uno encuentra un ejemplo particular donde si bien se cumple la tesis, que es la condición suficiente, ¿no? De donde se cumpla inexorablemente esto, pero no se cumple esto que es la tesis, chao, se pudrió todo. Porque acá me están diciendo que si se cumple esto, se va a cumplir esto o esto. Y sin embargo es mentira, porque yo encuentro un ejemplo particular que si bien cumple esto, que está en la hipótesis, pero no cumple ni esto, por ejemplo. Chao, listo, se pudrió todo. Entonces es falso lo que me están diciendo. Esto no sería la condición suficiente para garantizar que se cumpla la tesis. Eso es lo que rescato, que si encuentro un ejemplo particular donde si bien se cumple esto y no se cumple a consecuencia de esto, significa que esto no va a ser una condición suficiente que me garantice
de que se cumpla esto y esto. No, porque encontré un ejemplo particular donde si bien se cumple esto, esto no se cumple y esto no se cumple. Y eso es lo que vamos a hacer. Encontrar un ejemplo particular donde esto falle. Entonces, un ejemplo, contraejemplo es un ejemplo particular donde se cumplen las condiciones suficientes de la hipótesis y no se cumple, y acá lo subrayo, no se cumple la tesis. Esto es la hipótesis, es la data que yo tengo del argumento, la data, la información, las condiciones o la condición suficiente que me debería garantizar ¿qué cosa? A consecuencia la tesis. ¿Qué sería todo esto? T de tesis. Si yo encuentro un mínimo ejemplo particular donde si bien se cumple esto, que es la hipótesis, pero no se cumple a consecuencia de esto, significa que es falso el argumento, porque si a mí me están diciendo que esta es la condición suficiente que me garantiza de que se cumple esto de la tesis, y encuentro un ejemplo particular donde si bien esto se cumple, pero esto no se cumple, no me garantiza nada, no es condición suficiente de nada esto, entonces es una falacia, es una mentira, es una aberración. Lo repetí varias veces para que se entienda. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Es como decir en lógica, ¿no? A ver, es como decir en lógica. A ver, una observación. Por lógica. Y uno actúa en forma lógica, racionalmente en la vida. Si llueve, supongamos, mi mente actúa así, la mente de todos. Si llueve, entonces abro el paraguas. Paraguas. Bueno, paraguas. Esto sería la hipótesis. Esto sería la tesis. Es lo mismo, lo aplico digamos, lo aplico indirectamente sin aplicarlo, digamos, sin pensarlo robóticamente, eso es lo que quiero decir, pero naturalmente actuamos así en forma racional. Si llueve, entonces abro el paraguas. No es que si llueve no abro el paraguas, porque si no abro el paraguas porque estoy loco. Y la locura, no está en la hipótesis del teorema. Entonces, esto es verdadero. Si llueve, entonces abro el paraguas. Ah, pero puede ser que sea una persona, que no sea una persona normal, que esté loco. Bueno, sí, puede estar loco. Puede caminar bajo la lluvia. ¿Por qué no? Porque le gusta. Pero bueno, la locura no está metida en la hipótesis del argumento. O sea, no está metido en el argumento. Se supone que, si supongamos que trabajamos en un mundo de personas normales, bueno, pero no estamos hablando de eso. Es decir, personas normales, si llueve, entonces abro el paraguas, listo. Esto es verdadero. Bueno, eso es lo que es un argumento verdadero. Esta es la condición suficiente, o sea, que llueva, que me garantice a mí que voy a abrir el paraguas. Otra observación, bueno, también matemática. A ver. A ver. Si x es mayor que 1, entonces x es mayor que 0. Bueno, esto sería como la hipótesis y esto sería como la tesis. Bueno, esto es cierto. Si x es mayor que 1, x es mayor que 0. Porque yo tengo el 0, tengo el 1. Obviamente, si el x es mayor que 1, el x está acá, se supone que el x también va a estar a la derecha del 0, va a ser mayor.
Bueno, lo estamos diciendo así a la ligera. Pero si a mí, por ejemplo, me dicen al revés, x mayor que 0 implica x es mayor que 1, bueno, esta es la hipótesis, esta es la tesis, pero esto que acá abajo es una falacia. ¿Por qué? Porque puedo encontrar un contraejemplo donde si bien x es mayor que 0, pero x no es mayor que 1. Por ejemplo, un contraejemplo de esto sería esto. Contraejemplo. Bueno, x mayor que 0. Bueno, agarramos x igual a 0,5. Un medio. 0,5 es mayor que 0. Cumple con la hipótesis. Se cumple la hipótesis. Pero no se cumple la tesis. No es mayor que 1. Se cumple la hipótesis. Se cumple la hipótesis. Cumple la hipótesis. Pero x igual a 0,5 no es mayor que 1. No se cumple la tesis. Bueno, esta es la idea del contraejemplo. Y así se razona en lógica, en matemática y en todas partes. Ahora volvemos al ejercicio y ya lo terminamos. Pero quería enfatizar esto, la forma de razonar los contraejemplos. Una afirmación, hipótesis, tesis, es la condición suficiente que debería garantizarme la tesis. Sin embargo, si encuentro en un ejercicio de analizar de valor de verdad un ejemplo donde, si bien se cumple la hipótesis, ¿no? Y no se cumpla esto que está en la tesis, entonces esto no es condición suficiente de nada para garantizar esto. Ya está, explotó todo. Falso. Como acá, x es mayor que 0, entonces x es mayor que 1. Ah, bueno, te agarro x mayor que 0, x igual a 0,5. Pero x igual a 0,5, si bien cumple la hipótesis, no cumple con la tesis. Porque 0,5 no es mayor que 1. Chao, entonces esto es falso. Esto es falso. Esto es verdadero. Y bueno, el ejemplo de lógica, que si llueve abro el paraguas para el conjunto de las personas normales, también es verdadero. Porque la locura no está, digamos, implícita en la afirmación. Se supone que estamos en un conjunto de personas normales. La locura no está implícita. Entonces, bueno, si llueve, voy a abrir el paraguas. Porque somos todos normales. Claro. Ahora, si es un mundo de normales y anormales, es un mundo cualquiera, el mundo, bueno, el mundo en que vivimos, esto no es verdadero. Es verdadero si estamos en el conjunto de personas normales, pero como vivimos en un mundo de locos, seguramente por ahí esto, si llueve, entonces abro el paraguas, encuentro un contraejemplo de una persona que no abre el paraguas, y dice, bueno, está loco, bueno, está loco, le gusta caminar bajo la lluvia, entonces esto es falso. En el conjunto de las personas normales sí, pero como este mundo está lleno de gente normal y anormal, eso es muy relativo, habría que hablar con un psicólogo, pero esto es falso también, desde ese punto de vista, porque va a haber algún loco, entre comillas, que por ahí llueve y no abre el paraguas, y no lo abre, y le gusta caminar y se gusta mojarse. Bueno, ya está, listo. Ya pasaron 19 minutos, termino con esto y yo voy a dar un contraejemplo, o sea, un ejemplo numérico de dos matrices de 2 por 2 para no complicarme la vida, donde si bien el producto es la matriz nula, sin embargo, A no es la matriz nula y B tampoco es la matriz nula. O sea, no se cumple a consecuencia de la tesis. Por lo tanto, es un lindo contraejemplo para negar la afirmación y que esto es una falacia. Esto es mentira, esto es falso. Ahora borro esto. Pero fue interesante la discusión, porque esto bien no se explica muchas veces cuando uno intenta analizar contraejemplos de afirmaciones o las demostraciones mismas de hipótesis implica tesis. No, todo se hace a la ligera en la facultad, no se explica nada, después no se termina entendiendo nada, porque pasa así. Es bueno, instructivo, detenerse en estas formas de razonamiento simple que se utilizan en lógica y en matemática y que vale realmente la pena.
porque los ejercicios de analizar el valor de verdad están a la orden del día en todos los parciales. Bueno, vamos. Apostemos a esto. Entonces ahora vamos a tirar un contraejemplo de esta afirmación. Un ejemplo particular de dos matrices de 2 por 2, donde si bien se cumple la hipótesis, pero no se cumple la tesis. Chau, explotó todo. Esto no es condición suficiente para garantizarme de que la A va a ser la matriz nula o que la B va a ser la matriz nula. Falso, se va a ser falso. Bueno, contraejemplo, a ver, hay que idearlo, qué sé yo, A y B, matrices de 2 por 2, y tengo que pensarlo, sí, tengo que ensuciarme los dedos y empezar a pensar. Hacer cálculos. A ver, no sé. Vamos a ver. 0, a ver. A ver si me sale, ¿no? A ver. Y la otra matriz, a ver. La estoy viendo, pensando en el. Bueno, hay que hacer el producto de las dos matrices que genero y ver que me dé la matriz nula. Y ya está, con eso demostré que tengo dos matrices donde el producto da la matriz nula, pero sin embargo las dos matrices no son nulas. Esta matriz es distinta de la matriz nula, ¿no? O sea, esta matriz que estoy generando es distinta de la matriz nula, que es 0, 0, 0, 0. Bueno, y la B también. A ver, acá vamos a poner 1. Sí, 1 menos 1, ahí ya está. Ya la generé. 1, 1, 1, 1. Ahí está. Listo. Esta matriz es distinta de la nula. O sea, distinta de 0, 0, 0, 0. Ya se ve. Ahora, cuando hago el producto de A por B, fijémonos. A por B. Bueno, el producto es fila por columna. La primera fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda. Va a quedar 1 por 1. Repasamos producto de matrices. 1 por 1. Más menos 1 por 1. Sí. No tengo lugar acá. Esto lo voy a borrar. Se supone que son diferentes a la matriz nula. Estas dos matrices son diferentes a las matrices nulas. O sea, A y B se supone que son distintas de la matriz nula. Ya sabemos que es la matriz nula. Bueno, 1 por 1 más menos 1 por 1. Después, primer fila, segunda columna. 1 por 1 más menos 1 por 1. Segunda fila por primera columna, menos 1 por 1. O sea, menos 1 por 1. Más 1 por 1. Y después segunda fila por segunda columna, menos 1 por 1. Así en forma ordenada. Más 1 por 1. Bueno, cuando hago el producto, acá queda 1, acá más por menos 1, queda 1 menos 1, 0. Acá también 1, 1 por 1, 1, menos 1 por 1, 1, 1 menos 1, 0. O sea, queda 0 en todos lados. Hacemos la cuenta. Entonces me va a quedar 0, 0, 0. O sea, el producto de las dos matrices da la matriz nula. Sin embargo, las dos matrices son diferentes de la nula. Esta es diferente de la nula y esta es diferente de la nula. Listo, encontré un contraejemplo donde si bien se cumple la hipótesis, pero no se cumple la tesis. Chao, explotó, esa afirmación es inválida. Y ya está, terminé, me voy, son 24 minutos, me alargué un poquito, y me voy a ejercicio 10. Sí, voy a ejercicio 10 porque quiero hacer un ejercicio determinado, para razonar. Así que no se vayan, que viene algo muy lindo. Chau, chau.